Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, son las 11:44 minutos. Le damos la bienvenida de inmediato a Axier Amoizarra, analista internacional, para abordar lo que serán durante las próximas horas las elecciones presidenciales en Taiwán. Axier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy buenos días para vosotros. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludos, Axier. Quisiera preguntarte en contexto de qué va toda esta disputa entre Taiwán y China, por supuesto considerando las tensiones y además todo lo que va acorde a los candidatos, donde China incluso considera al favorito como un peligro. Bueno, si estamos hablando de un favorito, parece ser que el vicepresidente actual, es el candidato con máximas expectativas, ¿no? Realmente, pero tenemos que analizar un poco también en el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Realmente Taiwán se acerca o se aproxima a unas elecciones que tendrían un contexto único en este caso. Y habría dos opciones, obviamente, ¿no? Que se han puesto sobre la mesa: o más cercanía a China, como bien decíais en vuestra introducción, o más lejos. Lo que sí que está claro que parece que hay una tercera vía, en este caso, que sería lo que es la promesa de cambio. Realmente la candidatura, que en vez de estar en vista esas dos opciones, el plan A, el acercamiento a China, el plan B, el alejamiento a China, lo que sí que estaríamos hablando es de una tercera corriente, que parece ser que en las últimas horas se está hablando de eso, es esa promesa de cambio, ¿no? La candidatura que realmente afiance esa promesa de cambio es la que realmente, pues, puede alzarse con esa victoria sorpresiva, ¿no? Sí que es verdad que la población taiwanés está muy totalmente, digamos, dividida, ¿no? En el sentido que están en las antípodas. No hay tanto porcentaje, digamos, que apostase por esa candidatura del vicepresidente actual, por esa candidatura presidencial hacia el acercamiento a China, pero sí que estamos viendo que realmente hay una diáspora de los ciudadanos taiwaneses que están fuera del país, que realmente fuera de la isla, que realmente están ejerciendo muchísima presión. Sobre todo hay una gran élite, en este caso de taiwaneses, de taiwanés que está fuera de las fronteras de la isla, que sí que están apostando, en este caso sí que están apostando por esa tercera vía, la promesa del cambio, ¿no? Realmente. De todas formas, la población taiwanesa se enfrenta a la hora de la verdad, el poder decidir por su propio destino, ¿no? Ya sabemos en estos casos las presiones que están ejerciendo también países como China, obviamente, y también países como Estados Unidos, al cual también le interesa y tiene muy marcadas en su agenda geoestratégica estas fechas electorales en este caso. Axier, y si nos ponemos en un escenario en donde China consideraría que la isla, que considera rebelde, se pone cada vez más rebelde, ¿qué podría suceder? Porque hemos visto también durante los últimos meses cómo ha aumentado el sobrevuelo, también globos que son considerados espías, ejercicios militares, y donde además China reconoce que en el caso de una confrontación, por supuesto no están a la par del poderío militar de China, pero ahí se involucra el factor Estados Unidos también, que apoya, por supuesto, a Taiwán. Claro, obviamente no recordemos que todas estas tensiones se generaron a partir también de lo ocurrido en la crisis ucraniana, ¿no? A partir de ahí China movió ficha, fue cuando mantuvo un control aéreo y un control territorial mucho más fuerte. Las maniobras que bien decías tú al principio, Trina, en este caso, de esos ejercicios militares para marcar músculo, ¿no? Para marcar ese poderío sobre la isla y sobre todo sobre ese territorio en disputa. Y no olvidemos que para todas estas crisis que hubo, ¿no? Sobre todo toda esta tensión, lo peor que vino encima fue la visita de la vicepresidenta, ¿no? Por sorpresa, que se presentó en la isla y generó un terremoto diplomático en todos los aspectos, sobre todo con China, que es un país que estratégicamente no tiene, por ejemplo, no tiene gran presencia en grandes conflictos, ¿no? Y no tiene, por ejemplo, una posición muy decidida en ciertos aspectos geopolíticos, pero en cambio sí que mantiene una postura muy férrea sobre el control de Taiwán. Es más, incluso en el propio Consejo de Seguridad de la ONU varias veces ha habido varias resoluciones para el tema de Taiwán, y China ni siquiera, ¿sabes?, ha dado pie a que se debata en el seno de la ONU. Y no solo eso, sino ejerciendo además una diplomacia no de la fuerza, por ejemplo, como hace Estados Unidos, o la provocación que hace Estados Unidos, sino una diplomacia muy metódica, muy marcada además por la política de pasillos. Y sí que es verdad que ahora mismo el mundo, y sobre todo Estados Unidos, como decía al principio, está mirando mucho estas elecciones y está ejerciendo una gran presión. En el caso de que pudiera darse, por ejemplo, la victoria del cambio, la victoria de la promesa, por ejemplo, estamos dentro de todo el supuesto que podría ser, veríamos entonces que China movería muchas fichas, porque no va a permitir que ese territorio se desgregue, ¿no? Y sobre todo, que lo que va a permitir es que la soberanía china, en este caso, esté puesta en entredicho, y sobre todo en el caso de que Estados Unidos
pueda ganar en esta partida del tablero geopolítico, estratégico, pueda ganar una pieza más importante para los intereses norteamericanos, sobre todo en el casi corazón asiático, ¿no? Realmente sería un golpe muy duro para el gigante asiático, para China, esa pérdida y más que nada también como una lectura de que realmente el gigante asiático no es tan fuerte, sobre todo diplomáticamente hablando y políticamente hablando. Axier, ¿y de qué trata además y cómo influye ese principio de una sola China, donde además Taiwán creo que no es el único tema incómodo para China? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que también tenemos que analizar un poco la posición que tendría que en estos momentos China, porque realmente en estas elecciones la casi presencia china no ha sido tan importante como en otros momentos, no estamos viendo. Sí que es verdad que han decidido ejercer quizás un control sombrío, ¿no? Realmente manejando esos hilos y lo que tiene que entender la población también es un poco la capacidad de decisión que tiene en sí misma. Lo que sí que se ha manejado mucho es la prosperidad china o la prosperidad taiwanesa relacionada con la prosperidad china. Creo que digamos que el aspecto geopolítico y sobre todo el económico va a ser fundamental en estas elecciones, porque los taiwaneses están, digamos, apostando por su propio futuro, pero ¿de parte de dónde? Porque realmente que el gran poderío que tenía Taiwán en este caso fue absorbido por China. Y en esa simbiosis económica que han mantenido los dos centros políticos, pues es donde va a estar un poquito la supervivencia de la candidatura, por ejemplo, de la candidatura presidencial encabezada por el vicepresidente, ¿no? La candidatura oficialista. Pero claro, ¿qué puede ocurrir en este caso? No sé si vemos una Taiwán independiente, una Taiwán que se aleja de China. ¿Es capaz de Taiwán para mantener su propia estructura económica y política? Pues esa es una gran duda que tendríamos que resolver quizás pues, a días vista o a meses vista después de estas elecciones. Pero sí que es verdad que hay una gran parte conservadora de Taiwán donde no quieren perder ese peso específico, ese peso político ni ese peso económico, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque están también viviendo en pos y en costa también de los chinos. Muchísimas gracias, Axier, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Muchas gracias a vosotros. Un Un gusto, placer, como Axier. siempre. Nos acompañó desde España Axier Amoizarra, analista internacional. Al regreso seguiremos revisando otra de las aristas de esta tensión en las relaciones entre China y Taiwán. Ya regresamos.